Hola a todos, yo soy Mary y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer un postre de naranja que se ha hecho muy famoso en internet gracias al canal No es País para Viejas. Esta receta se hace con 3 ingredientes sin necesidad de utilizar horno y en tan solo 5 minutos. Así que si queréis hacerlo, tenéis los ingredientes en tazas como en gramos abajo en la descripción y al final del vídeo. Y ya ¡empezamos! Lo primero que necesitamos son 500 mililitros o medio litro de zumo de naranja. Así que yo directamente voy a exprimir las naranjas. Lo mejor es usar naranjas especiales de zumo, ya que dan más cantidad de líquido y suelen estar más dulces. En total he exprimido 6 naranjas y aquí tenemos un poquito más de 500 mililitros de zumo, ya que ahora lo vamos a colar y perderemos un poquito de cantidad. Directamente vamos a verter nuestro zumo en el cazo en el que vamos a preparar el postre. Así que le ponemos un colador y vertemos nuestro zumo. Ya tenemos por aquí nuestro zumo de naranja colado, así que ahora le vamos a añadir 100 gramos de azúcar. Que esto es al gusto, ya que el azúcar depende de lo dulce que estén vuestras naranjas. Por eso lo mejor es mezclarlo ahora. Y lo probamos. Si vemos que está a nuestro gusto, seguimos. Si vemos que le falta un poquito de azúcar, pues se lo añadimos. En mi caso, con 100 gramos está perfecto, así que ahora le vamos a añadir 60 gramos de maicena o harina fina de maíz. Y volvemos a mezclar. Cuando no quede ningún grumito de maicena, nuestra mezcla ya está lista. Ahora es el momento de preparar el molde. Yo voy a usar el mismo cazo en el que estamos haciendo la receta, ya que es antiadherente y mide 18 centímetros de diámetro. Pero vosotros podéis utilizar el molde que más os guste. Simplemente le tenéis que poner en las paredes un poquito de aceite para que después podamos desmoldar el postre más fácilmente. A continuación ponemos el cazo a fuego medio alto y lo iremos moviendo constantemente para evitar que se pegue en el fondo. Cuando notemos que la mezcla empieza a espesar, pondremos el fuego a medio y lo iremos moviendo más rápidamente. Mirad, ya tenemos por aquí la mezcla lista. Han pasado aproximadamente unos 5 minutos desde que puse el cazo en el fuego, así que ya lo he apagado y os tiene que quedar así, con esta consistencia. Como os dije, yo voy a dejar la mezcla en el cazo, pero si vais a utilizar un molde lo tenéis que pasar ahora de manera súper rápido. Lo único que voy a hacer es limpiar un poco las paredes del cazo con ayuda de una lengua pastelera para que después el postre quede súper bonito. Ya están todos los bordes bien limpitos y fijaos si esto cuaja rápido que mirad. Ya no se me pega el dedo, ¿veis? Cuaja de manera increíblemente rápida. Así que ya vamos a dejar que se temple a temperatura ambiente. Una vez templado, lo meteremos en el frigorífico durante un mínimo de 3 horas para que se enfríe. En mi caso han pasado 3 horas y el postre ya está totalmente cuajado y frío. Así que para desmoldarlo, primero lo vamos a separar de las paredes, que como podéis ver se despega sin ningún problema, ¿veis? Ponemos encima del cazo la tabla o el plato en el que vayamos a desmoldar el postre y le damos la vuelta. ¡Ale hop! A ver qué tal ha quedado. 1, 2 y 3. Mirad por favor lo bien que queda. Ahora lo vamos a cortar en porciones con ayuda de un cuchillo, que lo he pasado un poquito por agua para que sea más fácil. Uy, está súper tiernecito, es como una gelatina. Una vez cortado en porciones, como podéis ver, queda súper bonito y ya se puede consumir directamente así o ponerle una decoración muy sencilla y que queda muy bonita como voy a hacer yo. Simplemente ponemos un poco de coco rallado en un plato y vamos pasando las porciones por cada una de sus caras. Mirad qué fácil. Y como veis por aquí ya tenemos nuestro postre de naranja preparado. Decorado con coco también queda muy bonito, así que lo único que nos queda es probarlo para ver qué tal está.
Pues la verdad es que es un postre súper curioso porque parece una golosina o una gomita gigante. El sabor obviamente sabe a naranja, tengo que decir que no está muy fuerte y después el coco le da un toque muy rico, así que os lo recomiendo. Y ya sabéis, si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta, a que os suscribáis en nuestros canales si no lo habéis hecho. Si la estáis viendo desde Facebook, os agradecería muchísimo si la compartís con vuestros amigos. Y si queréis seguir disfrutando de más recetas increíbles, os recomiendo nuestro nuevo libro, Cocina para Todos, 100 recetas fáciles, rápidas y económicas, que lo podéis encargar en cualquier librería de España o por internet. Un besazo y hasta la próxima receta. ¡Adiós!